Los paramédicos son los primeros en llegar a los lugares donde la vida y la muerte se enfrentan cara a cara. Pero, entre su lucha por salvar vidas, también han sido testigos de cosas que no tienen explicación. Desde pacientes que desaparecen, presencias que los acompañan en sus ambulancias, hasta voces que llaman desde la oscuridad, su trabajo no solo está lleno de urgencias, sino también de encuentros con lo desconocido. El paciente que no muere. Mi nombre es Alejandro Ruiz y he sido paramédico en Monterrey durante los últimos 15 años. He visto todo tipo de tragedias en mi carrera, pero lo que viví aquella noche cambió mi percepción de la vida y la muerte para siempre. Era una noche cálida y tranquila, una de esas raras noches en las que el tráfico estaba sorprendentemente ligero y las emergencias parecían haberse tomado un descanso. Sin embargo, esa calma era solo un preludio a la experiencia más desconcertante y aterradora de mi vida. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando recibimos una llamada de emergencia sobre un accidente automovilístico en una carretera secundaria a las afueras de la ciudad. La voz al otro lado del teléfono sonaba angustiada y frenética, describiendo un choque violento con múltiples heridos. Mi compañero, Luis, y yo nos dirigimos rápidamente al lugar, nuestros pensamientos enfocados en el rescate y la atención médica que tendríamos que proporcionar. Al llegar, la escena era caótica. 2 coches estaban destrozados en la carretera, uno de ellos volcado sobre su techo. Los destellos intermitentes de las luces de emergencia iluminaban la noche, creando sombras danzantes que parecían burlarse de nosotros. Nos apresuramos a revisar a los heridos. El primer coche tenía una familia, todos ellos con heridas graves pero estables. Les proporcionamos primeros auxilios y los preparamos para el traslado al hospital. El segundo coche era una historia diferente. Dentro del vehículo volcado, encontramos a un hombre atrapado entre los restos metálicos retorcidos. Sus heridas eran horribles, su cuerpo estaba aplastado, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles y había una gran cantidad de sangre. Pero lo más sorprendente era que, a pesar de sus heridas mortales, el hombre estaba consciente. Sus ojos me miraron con una intensidad que nunca había visto antes. No gemía ni gritaba, pero su respiración era laboriosa y entrecortada, como si estuviera soportando un dolor inimaginable. Con la ayuda de los bomberos, logramos sacarlo del coche. Mientras lo estabilizábamos y lo preparábamos para el transporte, susurró algo que me hizo detenerme por un momento. No entendí completamente sus palabras en ese momento, pero la gravedad en su tono me afectó profundamente. Me enfoqué en asegurar que sus signos vitales se mantuvieran estables, aunque las heridas que tenía hacían que eso pareciera imposible. Durante el camino al hospital, no podía quitarme de la cabeza la mirada en sus ojos. Había algo más que dolor allí, una especie de resignación y desesperación que nunca había visto antes. Llegamos al hospital y lo entregamos a los cirujanos de emergencia, que se pusieron a trabajar de inmediato. Esperábamos afuera, sabiendo que habíamos hecho todo lo posible pero sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Pasaron las horas y el hombre seguía luchando por su vida. Los médicos estaban desconcertados, nadie podía entender cómo seguía vivo con esas heridas. Finalmente, uno de los cirujanos salió y se nos acercó, su rostro pálido y tenso. Nos dijo que el hombre había perdido la conciencia pero que su cuerpo seguía funcionando, como si algo más allá de la medicina lo mantuviera con vida. Decidí quedarme un poco más en el hospital, movido por una curiosidad morbosa y una inquietud que no podía sacudirme. Durante la noche, mientras estaba en la sala de descanso, me sumí en un sueño inquieto. Soñé con el hombre del accidente, su rostro distorsionado por el dolor, pero sus ojos seguían mirándome con esa intensidad escalofriante. Desperté sobresaltado y decidí ir a ver al hombre. Cuando llegué a su habitación, lo encontré despierto. A pesar de estar conectado a múltiples máquinas que monitoreaban sus signos vitales, me miró con esos mismos ojos intensos. En ese momento, comprendí lo que había susurrado en la ambulancia, estaba bajo una maldición que le impedía morir. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Una maldición? La idea parecía absurda, pero había algo en su mirada que me hizo dudar de mi escepticismo.
Recordé historias antiguas y leyendas sobre maldiciones y seres inmortales, y de repente ya no parecían tan descabelladas. Los días siguientes fueron una mezcla de horror y fascinación. El hombre, cuyo nombre supe que era Daniel, continuó aferrándose a la vida de una manera que desafiaba toda lógica médica. Los doctores hicieron todo lo posible por aliviar su dolor, pero nada parecía funcionar. Cada vez que lo visitaba, podía ver el sufrimiento en sus ojos, un tormento constante que parecía nunca acabar. Decidí investigar más sobre su historia. Descubrí que Daniel había sufrido varios accidentes graves en el pasado, cada uno de los cuales debería haber sido fatal. En cada ocasión, había sobrevivido milagrosamente, dejando a los médicos perplejos. Había algo oscuro y siniestro en su historia, algo que nadie podía explicar. Una noche, mientras estaba en mi apartamento, recibí una llamada inesperada. Era un hombre mayor que decía conocer a Daniel y que tenía información que podía ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Me encontré con él en un café al día siguiente, ansioso por escuchar lo que tenía que decir. El hombre, cuyo nombre era Emilio, me contó una historia que parecía sacada de un cuento de terror. Daniel había sido un arqueólogo que, durante una expedición en una antigua ruina en Sudamérica, había encontrado un objeto antiguo, una especie de amuleto. Poco después de su descubrimiento, comenzó a experimentar una serie de desgracias. Los miembros de su equipo murieron en extrañas circunstancias y Daniel mismo comenzó a sufrir accidentes inexplicables de los que siempre salía con vida pero gravemente herido. Emilio me mostró un antiguo manuscrito que había pertenecido a Daniel. En él había descripciones detalladas del amuleto y de la maldición que aparentemente lo acompañaba. Según el manuscrito, el amuleto otorgaba una especie de inmortalidad, pero a un precio terrible, un dolor eterno y la incapacidad de encontrar la paz en la muerte. Mientras Emilio hablaba, sentí que el aire en el café se volvía pesado y opresivo. La historia que estaba escuchando era increíble, pero no podía negar la evidencia que había visto con mis propios ojos. Daniel estaba sufriendo bajo una maldición, una que lo mantenía atrapado entre la vida y la muerte, condenado a un tormento sin fin. Decidí que debía hacer algo para ayudar a Daniel. No podía simplemente observar cómo sufría sin intentar al menos romper la maldición. Emilio me dio una dirección y me dijo que allí podría encontrar a una persona que sabía cómo lidiar con maldiciones antiguas. A pesar de mis dudas y temores, sabía que debía intentarlo. La dirección me llevó a una parte antigua y descuidada de la ciudad, a una pequeña tienda llena de artefactos y libros polvorientos. El propietario, un hombre anciano con ojos penetrantes, me escuchó pacientemente mientras le contaba la historia de Daniel. Asintió lentamente y me dijo que romper una maldición de ese tipo no era tarea fácil. Requeriría un ritual complejo y peligroso, uno que podría tener consecuencias impredecibles. Regresé al hospital con una mezcla de esperanza y miedo. Le conté a Daniel lo que había descubierto y lo que planeaba hacer. No podía hablar, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaba dispuesto a intentarlo, sin importar el riesgo. Preparé todo lo necesario para el ritual, siguiendo las instrucciones del anciano de la tienda. La noche en que decidimos llevarlo a cabo, el hospital estaba extrañamente silencioso, como si el edificio mismo supiera lo que íbamos a hacer. Con el corazón latiendo con fuerza, comencé el ritual, recitando las palabras antiguas y utilizando los objetos que me habían dado. Mientras el ritual progresaba, sentí una presencia en la habitación, algo oscuro y opresivo. Daniel se retorció de dolor, y por un momento, pensé que no lo lograríamos. Pero continué, enfocado en cada palabra, en cada gesto. Finalmente, hubo un estallido de luz y un grito desgarrador. Cuando la luz se desvaneció, Daniel estaba inconsciente, pero algo había cambiado. Su rostro, que siempre había estado marcado por el dolor, parecía en paz por primera vez. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales mostraban una estabilidad que no habíamos visto antes. Sabía que habíamos logrado romper la maldición. En los días siguientes, Daniel comenzó a recuperarse, sus heridas sanando a una velocidad sorprendente. Los doctores no podían creer lo que veían, y yo tampoco podía explicarlo. Pero sabía que el tormento de Daniel había terminado.
Mi vida volvió a la normalidad, pero nunca olvidaré lo que vi y experimenté. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se había difuminado para siempre. Como paramédico, sigo enfrentando tragedias y sufrimiento, pero ahora sé que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y aunque esa noche cambió mi vida para siempre, me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. El último aliento. Mi nombre es Jorge Navarro y he trabajado como paramédico en la Ciudad de México durante más de 20 años. A lo largo de mi carrera, he presenciado innumerables tragedias y milagros y he lidiado con el dolor y el sufrimiento de otros con una profesionalidad que solo los años pueden otorgar. Sin embargo, nada me preparó para la pesadilla que comenzó hace unos meses y que lentamente devoró mi cordura. Todo empezó con una serie de pesadillas recurrentes. Cada noche soñaba con pacientes que no había logrado salvar. Sus rostros, distorsionados por el sufrimiento y la muerte, me atormentaban. En mis sueños, revivía momentos específicos, una niña de 5 años que no sobrevivió a un accidente automovilístico, un anciano que falleció de un infarto mientras lo trasladábamos al hospital, una joven madre víctima de un tiroteo. Estos sueños eran tan vívidos que despertaba sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Al principio, pensé que se trataba de una manifestación del estrés acumulado por años de trabajo en un ambiente tan exigente. La mente tiene formas extrañas de lidiar con el trauma, me dije. Intenté ignorar las pesadillas, atribuyéndolas a mi cansancio y a la carga emocional que llevaba conmigo. Pero las pesadillas no cesaban. Al contrario, se intensificaron y comencé a notar algo aún más perturbador: detalles de mis sueños empezaban a aparecer en mi vida cotidiana. La primera vez que ocurrió, estaba de guardia en una noche tranquila. Recibimos una llamada de emergencia sobre un accidente automovilístico en el centro de la ciudad. Al llegar al lugar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La escena era exactamente como la había visto en mi sueño: un coche destrozado contra un poste de luz, una niña de 5 años atrapada en el asiento trasero. Trabajé con frenesí para sacarla del vehículo, pero, como en mi sueño, no pude salvarla. La coincidencia me dejó inquieto, pero traté de racionalizarla. Los accidentes automovilísticos son comunes, me dije. Sin embargo, las coincidencias continuaron. Una semana después, recibimos una llamada sobre un anciano que había colapsado en su casa. Cuando llegamos, vi su rostro y lo reconocí al instante. Era el mismo hombre de mi sueño, el anciano que murió de un infarto en la ambulancia. Hicimos todo lo posible por reanimarlo, pero el resultado fue el mismo. A medida que pasaban los días, más emergencias comenzaron a aparecerse inquietantemente a mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, temía lo que vería. Soñaba con incendios, accidentes, actos de violencia, y cada mañana despertaba con la certeza de que esos eventos se harían realidad. Mis colegas comenzaron a notar mi comportamiento errático y mi creciente ansiedad, pero no podía explicarles lo que me estaba sucediendo sin parecer que había perdido la cordura. Finalmente, decidí llevar un registro detallado de mis sueños y de los incidentes que ocurrían en la realidad. Anotaba cada detalle: los rostros de los pacientes, las circunstancias de los accidentes, las ubicaciones exactas. Comparando mis notas, la evidencia era innegable. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, y yo era incapaz de detenerlo. Un sueño en particular me dejó especialmente perturbado. Soñé con un incendio en un edificio de apartamentos. Las llamas se extendían rápidamente, atrapando a los residentes en el interior. En el sueño, intentaba salvar a una joven madre y a su bebé, pero ambos perecían en el fuego. Desperté con el olor a humo aún en mis fosas nasales, y la desesperación de no haber podido hacer nada me atormentaba. Al día siguiente, recibimos una llamada sobre un incendio en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Mi corazón se hundió al escuchar la dirección. Al llegar, la escena era idéntica a la de mi sueño. El fuego se extendía con una velocidad aterradora, y los residentes gritaban pidiendo ayuda desde las ventanas.
Trabajé frenéticamente junto a mis compañeros, tratando de salvar a la mayor cantidad de personas posible. Encontré a la joven madre y a su bebé en el mismo apartamento que en mi sueño. Luché contra el fuego y el humo para llegar a ellos, decidido a cambiar el desenlace. Logré sacar al bebé primero, entregándoselo a un compañero que esperaba abajo. Volví a entrar por la madre, pero el techo colapsó antes de que pudiera sacarla. Vi su rostro desaparecer bajo los escombros y el dolor de la pérdida me golpeó con fuerza. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi apartamento, comprendí que estaba atrapado en un ciclo de muerte y desesperación del que no podía escapar. Mis sueños se convertían en realidades y cada día traía nuevas tragedias que ya había presenciado en mis pesadillas. La línea entre el sueño y la vigilia se desdibujó y me encontré temiendo tanto el dormir como el despertar. Decidí investigar si otros paramédicos habían experimentado algo similar. Contacté a colegas de diferentes ciudades, pero ninguno había pasado por algo parecido. Empecé a leer sobre fenómenos paranormales, buscando respuestas en lo desconocido. Descubrí relatos de personas que habían tenido premoniciones, pero nada tan constante y detallado como lo que yo estaba viviendo. Una noche, soñé con un accidente de avión. Veía el avión caer del cielo en una bola de fuego, destrozándose al impactar contra el suelo. Desperté con la imagen grabada en mi mente, sintiendo una impotencia abrumadora. Sabía que, como siempre, el sueño se haría realidad y que no podría hacer nada para evitarlo. La noticia del accidente llegó 3 días después. Un vuelo comercial había caído cerca del aeropuerto, matando a todos a bordo. Las imágenes en las noticias coincidían con las de mi sueño. Sentí que una parte de mí se rompía con cada nueva confirmación de mis pesadillas. No podía soportar más. Decidí tomar un descanso del trabajo, esperando que el alejamiento pudiera detener las pesadillas. Me mudé a una pequeña cabaña en las montañas, buscando paz y aislamiento. Los primeros días fueron tranquilos y comencé a creer que había escapado de la maldición. Sin embargo, las pesadillas me siguieron. Soñé con un grupo de excursionistas atrapados en una avalancha. En mi sueño, escuchaba sus gritos desesperados mientras la nieve los enterraba vivos. Desperté con la sensación de frío y la certeza de que sucedería. Intenté advertir a las autoridades locales, pero sin pruebas ni explicaciones convincentes, mi advertencia fue ignorada. 2 días después, la noticia de la avalancha llegó. Los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados bajo metros de nieve. Sentí una desesperación total al saber que, a pesar de mis esfuerzos, no podía cambiar el curso de los eventos. De vuelta en la ciudad, intenté retomar mi vida normal, pero mi salud mental seguía deteriorándose. Los rostros de las víctimas, tanto de mis sueños como de la realidad, me seguían a todas partes. Comencé a verlos incluso cuando estaba despierto, sus ojos acusadores observándome, culpándome por no haberlo salvado. Una noche, soñé con mi propia muerte. Me vi atrapado en un accidente automovilístico, incapaz de salir del vehículo mientras éste se incendiaba. Desperté con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que mi tiempo se estaba acabando. La línea entre mis sueños y la realidad se había borrado completamente y sabía que pronto enfrentaré mi propio final. Decidí enfrentar mi destino con valentía. Al día siguiente, al conducir hacia el trabajo, noté un coche que se acercaba rápidamente por el carril contrario. En un momento de claridad, giré el volante y evité el choque, rompiendo el ciclo por primera vez. La sensación de alivio fue inmensa, pero sabía que no estaba a salvo aún. Las pesadillas continuaron, pero me di cuenta de que tenía el poder de cambiar los eventos. Cada noche, enfrentaba mis miedos y buscaba formas de alterar los desenlaces. Al principio, los cambios eran pequeños, pero con el tiempo, aprendí a tomar el control. Mis sueños ya no eran premoniciones inmutables, sino advertencias que podía usar para prevenir tragedias. Hoy, sigo trabajando como paramédico, pero con una nueva perspectiva. Mis sueños todavía me atormentan, pero he aprendido a usarlos a mi favor. Cada día es una lucha contra lo desconocido, pero estoy determinado a salvar tantas vidas como sea posible.
Aunque la sombra del pasado nunca desaparece, he encontrado una forma de vivir con ella y hacer una diferencia en el presente. El paciente con múltiples personalidades. Soy Diego Fuentes, un paramédico con 8 años de experiencia en la ciudad de Guadalajara. He lidiado con situaciones complejas, pero nada me preparó para lo que viví mientras cuidaba a Alejandro Vargas, un paciente con trastorno de identidad disociativo. Al principio, su caso parecía un desafío interesante, pero pronto se convirtió en una pesadilla que cuestionó mi comprensión de la realidad. Alejandro había sido admitido en una institución psiquiátrica después de un episodio violento. Se había diagnosticado con trastorno de identidad disociativo y era conocido por tener múltiples personalidades, cada una con su propio nombre, historia y características. Me asignaron para cuidarlo durante su tratamiento, asegurándome de que tomara sus medicamentos y asistiera a sus sesiones de terapia. Desde el primer día, su caso me intrigó. Cada personalidad tenía su propia voz, forma de hablar y comportamiento. Había un niño asustado llamado Lucas, una mujer elegante llamada Isabel, un hombre agresivo llamado Marco, y muchas otras identidades que emergían sin previo aviso. Aunque su condición era compleja, no había visto nada fuera de lo común hasta que comenzaron a aparecer detalles extraños en sus recuerdos. Un día, mientras hablaba con Lucas, mencionó un accidente automovilístico que, según él, ocurriría al día siguiente en una calle específica. Lo tomé como una coincidencia, pero cuando, al día siguiente, vi las noticias sobre el accidente exactamente en el lugar y la hora que Lucas había descrito, un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté racionalizarlo, pensando que era una extraña casualidad. Sin embargo, la situación se volvió más inquietante cuando Isabel, una de sus personalidades, comenzó a hablarme sobre un incendio en un edificio de oficinas que ocurriría en una semana. Describió detalles precisos, la hora, el lugar y la causa del incendio. Anoté mentalmente la información, aún escéptico, pero cuando el incendio ocurrió exactamente como ella lo había descrito, mi escepticismo se desmoronó. Mi curiosidad se transformó en inquietud. Intenté discutir estos incidentes con los médicos y otros cuidadores, pero todos me dijeron que eran coincidencias o delirios de Alejandro. Sin embargo, no podía ignorar la precisión de sus descripciones. Decidí llevar un registro detallado de todo lo que cada personalidad decía, buscando patrones o alguna explicación lógica. La personalidad de Marco, la más agresiva de todas, me daba escalofríos. Una noche, mientras hablaba con él, me miró fijamente y me dijo que debería tener cuidado al regresar a casa porque un ladrón intentaría entrar. Esa noche, me aseguré de cerrar todas las puertas y ventanas de mi casa con más cuidado de lo habitual. A la medianoche, escuché ruidos en la puerta trasera. Llamé a la policía y, efectivamente, encontraron a un hombre intentando forzar la cerradura. La precisión de Marco era escalofriante. A medida que pasaban los días, Alejandro y sus personalidades parecían saber más sobre mí. Isabel mencionó un problema de salud que había ignorado, instándome a ver a un médico. Descubrí que tenía una afección que, de no haberse detectado a tiempo, podría haber sido grave. Lucas hablaba de eventos triviales pero exactos que sucederían en mi vida diaria. La precisión de sus predicciones me mantenía en un estado constante de alarma. Intenté mantener la profesionalidad, pero la ansiedad me consumía. Cada vez que interactuaba con Alejandro, esperaba escuchar algo que no quería saber. La situación se volvió insostenible cuando una nueva personalidad emergió, llamándose a sí misma el Profeta. Esta identidad no solo predecía eventos, sino que hablaba con una autoridad inquietante sobre el destino y el tiempo. El Profeta me contó sobre un accidente masivo que ocurriría en una autopista principal, con detalles tan específicos que era imposible ignorarlos. Informé a mis superiores y a las autoridades, pero todos pensaron que me había dejado llevar por las alucinaciones de Alejandro. Me sentí impotente, esperando que el accidente no ocurriera. El día del accidente, me senté frente a la televisión con un nudo en el estómago.
Las noticias confirmaron mis peores temores. Un choque en cadena en la autopista había causado múltiples muertes y heridos, exactamente como el profeta había predicho. La realidad de la situación se hizo insoportable. ¿Cómo era posible que Alejandro supiera estas cosas? ¿Estaba viendo el futuro a través de sus personalidades? Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Dormía mal, tenía pesadillas y evitaba pasar tiempo con Alejandro más de lo necesario. Sin embargo, me sentía atrapado, incapaz de dejar mi trabajo y abandonar al paciente que, de alguna manera, dependía de mí. Mis superiores notaron mi cambio de comportamiento y me recomendaron tomar un descanso, pero sentí que debía seguir investigando, entender lo que estaba pasando. Decidí confrontar al profeta directamente. Durante una de nuestras sesiones, le pregunté cómo podía saber tantas cosas. Su respuesta fue tan enigmática como aterradora: el tiempo no es lineal para nosotros. Vemos lo que tú no puedes ver. No me dio más explicaciones y sus palabras solo aumentaron mi confusión y miedo. Una noche, el profeta me advirtió sobre un peligro inminente para mi familia. No especificó qué tipo de peligro, solo que debía estar alerta. Llamé a mi esposa, María, y le pedí que llevara a nuestros hijos a casa de su madre por unos días, inventando una excusa sobre reparaciones en nuestra casa. Ella accedió, aunque se notaba su preocupación. Pasaron 2 días sin incidentes y comencé a cuestionar mi decisión. Sin embargo, la tercera noche, mientras dormía en mi casa vacía, un fuerte olor a gas me despertó. Corrí a la cocina y descubrí una fuga significativa. Cerré la válvula y ventilé la casa, mi corazón latiendo con fuerza. Si María y los niños hubieran estado allí, las consecuencias podrían haber sido fatales. Después de ese incidente, mi percepción de Alejandro cambió completamente. Ya no lo veía solo como un paciente, sino como un enigma viviente. Comencé a investigar su pasado, buscando cualquier pista sobre cómo había adquirido esa habilidad. Descubrí que su vida había estado llena de traumas y abusos, lo que explicaba en parte su trastorno, pero no su conocimiento del futuro. Contacté a su familia, pero ellos estaban tan desconcertados como yo. No tenían explicaciones para los fenómenos que rodeaban a Alejandro. Decidí hablar con sus antiguos médicos y terapeutas, pero la mayoría no quería discutir su caso o simplemente lo consideraban un paciente más con un trastorno mental severo. La presión de la situación me llevó al límite. Sabía que debía tomar una decisión, seguir investigando y posiblemente perder mi cordura, o aceptar que había cosas que nunca entendería y seguir adelante con mi vida. Finalmente, opté por lo segundo. Presenté mi renuncia y me tomé un tiempo para recuperar mi salud mental. Alejandro quedó bajo el cuidado de otro paramédico y aunque sentí un alivio inmediato, una parte de mí siempre se preguntó qué más podría haber descubierto. Me alejé de la ciudad por un tiempo, buscando paz en la rutina diaria y en la compañía de mi familia. Los recuerdos de mi tiempo con Alejandro nunca desaparecieron. A veces, despertaba en medio de la noche, recordando las palabras del profeta y los eventos que predijo con tanta precisión. Me esforzaba por enfocarme en el presente, pero el misterio de Alejandro siempre rondaba en el fondo de mi mente. Con el tiempo, aprendí a vivir con la incertidumbre. Acepté que no siempre hay respuestas claras para los fenómenos que desafían nuestra comprensión. Alejandro me enseñó que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos imaginar, y que a veces, lo mejor que podemos hacer es cuidar de nosotros mismos y de quienes amamos. Ahora, cuando paso cerca de la institución donde Alejandro sigue internado, siento una mezcla de curiosidad y temor. Me pregunto si sus nuevas personalidades continúan prediciendo el futuro, y si algún día, alguien descubrirá el secreto detrás de su habilidad. Pero he aprendido a dejar esas preguntas sin respuesta, aceptando que no todas las historias tienen un final claro. La experiencia con Alejandro me cambió profundamente. Me hizo cuestionar mi percepción de la realidad y entender que hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. A pesar del miedo y la confusión que sentí, también me dio una nueva apreciación por la vida y por las cosas que podemos controlar. Y aunque nunca olvidaré a Alejandro ni a las predicciones de sus personalidades, he encontrado paz en aceptar que algunas cosas están destinadas a permanecer como misterios insondables.
El último aliento. Mi nombre es Jorge Navarro y he trabajado como paramédico en la Ciudad de México durante más de 20 años. A lo largo de mi carrera, he presenciado innumerables tragedias y milagros y he lidiado con el dolor y el sufrimiento de otros con una profesionalidad que solo los años pueden otorgar. Sin embargo, nada me preparó para la pesadilla que comenzó hace unos meses y que lentamente devoró mi cordura. Todo empezó con una serie de pesadillas recurrentes. Cada noche soñaba con pacientes que no había logrado salvar. Sus rostros, distorsionados por el sufrimiento y la muerte, me atormentaban. En mis sueños, revivía momentos específicos, una niña de 5 años que no sobrevivió a un accidente automovilístico, un anciano que falleció de un infarto mientras lo trasladábamos al hospital, una joven madre víctima de un tiroteo. Estos sueños eran tan vívidos que despertaba sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Al principio, pensé que se trataba de una manifestación del estrés acumulado por años de trabajo en un ambiente tan exigente. La mente tiene formas extrañas de lidiar con el trauma, me dije. Intenté ignorar las pesadillas, atribuyéndolas a mi cansancio y a la carga emocional que llevaba conmigo. Pero las pesadillas no cesaban. Al contrario, se intensificaron y comencé a notar algo aún más perturbador: detalles de mis sueños empezaban a aparecer en mi vida cotidiana. La primera vez que ocurrió, estaba de guardia en una noche tranquila. Recibimos una llamada de emergencia sobre un accidente automovilístico en el centro de la ciudad. Al llegar al lugar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La escena era exactamente como la había visto en mi sueño: un coche destrozado contra un poste de luz, una niña de 5 años atrapada en el asiento trasero. Trabajé con frenesí para sacarla del vehículo, pero, como en mi sueño, no pude salvarla. La coincidencia me dejó inquieto, pero traté de racionalizarla. Los accidentes automovilísticos son comunes, me dije. Sin embargo, las coincidencias continuaron. Una semana después, recibimos una llamada sobre un anciano que había colapsado en su casa. Cuando llegamos, vi su rostro y lo reconocí al instante. Era el mismo hombre de mi sueño, el anciano que murió de un infarto en la ambulancia. Hicimos todo lo posible por reanimarlo, pero el resultado fue el mismo. A medida que pasaban los días, más emergencias comenzaron a aparecerse inquietantemente a mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, temía lo que vería. Soñaba con incendios, accidentes, actos de violencia, y cada mañana despertaba con la certeza de que esos eventos se harían realidad. Mis colegas comenzaron a notar mi comportamiento errático y mi creciente ansiedad, pero no podía explicarles lo que me estaba sucediendo sin parecer que había perdido la cordura. Finalmente, decidí llevar un registro detallado de mis sueños y de los incidentes que ocurrían en la realidad. Anotaba cada detalle: los rostros de los pacientes, las circunstancias de los accidentes, las ubicaciones exactas. Comparando mis notas, la evidencia era innegable. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, y yo era incapaz de detenerlo. Un sueño en particular me dejó especialmente perturbado. Soñé con un incendio en un edificio de apartamentos. Las llamas se extendían rápidamente, atrapando a los residentes en el interior. En el sueño, intentaba salvar a una joven madre y a su bebé, pero ambos perecían en el fuego. Desperté con el olor a humo aún en mis fosas nasales, y la desesperación de no haber podido hacer nada me atormentaba. Al día siguiente, recibimos una llamada sobre un incendio en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Mi corazón se hundió al escuchar la dirección. Al llegar, la escena era idéntica a la de mi sueño. El fuego se extendía con una velocidad aterradora, y los residentes gritaban pidiendo ayuda desde las ventanas. Trabajé frenéticamente junto a mis compañeros, tratando de salvar a la mayor cantidad de personas posible. Encontré a la joven madre y a su bebé en el mismo apartamento que en mi sueño. Luché contra el fuego y el humo para llegar a ellos, decidido a cambiar el desenlace. Logré sacar al bebé primero, entregándoselo a un compañero que esperaba abajo. Volví a entrar por la madre, pero el techo colapsó antes de que pudiera sacarla. Vi su rostro desaparecer bajo los escombros y el dolor de la pérdida me golpeó con fuerza.
Esa noche, sentado en la oscuridad de mi apartamento, comprendí que estaba atrapado en un ciclo de muerte y desesperación del que no podía escapar. Mis sueños se convertían en realidades, y cada día traía nuevas tragedias que ya había presenciado en mis pesadillas. La línea entre el sueño y la vigilia se desdibujó, y me encontré temiendo tanto el dormir como el despertar. Decidí investigar si otros paramédicos habían experimentado algo similar. Contacté a colegas de diferentes ciudades, pero ninguno había pasado por algo parecido. Empecé a leer sobre fenómenos paranormales, buscando respuestas en lo desconocido. Descubrí relatos de personas que habían tenido premoniciones, pero nada tan constante y detallado como lo que yo estaba viviendo. Una noche, soñé con un accidente de avión. Veía el avión caer del cielo en una bola de fuego, destrozándose al impactar contra el suelo. Desperté con la imagen grabada en mi mente, sintiendo una impotencia abrumadora. Sabía que, como siempre, el sueño se haría realidad y que no podría hacer nada para evitarlo. La noticia del accidente llegó 3 días después. Un vuelo comercial había caído cerca del aeropuerto, matando a todos a bordo. Las imágenes en las noticias coincidían con las de mi sueño. Sentí que una parte de mí se rompía con cada nueva confirmación de mis pesadillas. No podía soportar más. Decidí tomar un descanso del trabajo, esperando que el alejamiento pudiera detener las pesadillas. Me mudé a una pequeña cabaña en las montañas, buscando paz y aislamiento. Los primeros días fueron tranquilos y comencé a creer que había escapado de la maldición. Sin embargo, las pesadillas me siguieron. Soñé con un grupo de excursionistas atrapados en una avalancha. En mi sueño, escuchaba sus gritos desesperados mientras la nieve los enterraba vivos. Desperté con la sensación de frío y la certeza de que sucedería. Intenté advertir a las autoridades locales, pero sin pruebas ni explicaciones convincentes, mi advertencia fue ignorada. 2 días después, la noticia de la avalancha llegó. Los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados bajo metros de nieve. Sentí una desesperación total al saber que, a pesar de mis esfuerzos, no podía cambiar el curso de los eventos. De vuelta en la ciudad, intenté retomar mi vida normal, pero mi salud mental seguía deteriorándose. Los rostros de las víctimas, tanto de mis sueños como de la realidad, me seguían a todas partes. Comencé a verlos incluso cuando estaba despierto, sus ojos acusadores observándome, culpándome por no haberlo salvado. Una noche, soñé con mi propia muerte. Me vi atrapado en un accidente automovilístico, incapaz de salir del vehículo mientras éste se incendiaba. Desperté con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que mi tiempo se estaba acabando. La línea entre mis sueños y la realidad se había borrado completamente y sabía que pronto enfrentaré mi propio final. Decidí enfrentar mi destino con valentía. Al día siguiente, al conducir hacia el trabajo, noté un coche que se acercaba rápidamente por el carril contrario. En un momento de claridad, giré el volante y evité el choque, rompiendo el ciclo por primera vez. La sensación de alivio fue inmensa, pero sabía que no estaba a salvo aún. Las pesadillas continuaron, pero me di cuenta de que tenía el poder de cambiar los eventos. Cada noche, enfrentaba mis miedos y buscaba formas de alterar los desenlaces. Al principio, los cambios eran pequeños, pero con el tiempo, aprendí a tomar el control. Mis sueños ya no eran premoniciones inmutables, sino advertencias que podía usar para prevenir tragedias. Hoy, sigo trabajando como paramédico, pero con una nueva perspectiva. Mis sueños todavía me atormentan, pero he aprendido a usarlos a mi favor. Cada día es una lucha contra lo desconocido, pero estoy determinado a salvar tantas vidas como sea posible. Aunque la sombra del pasado nunca desaparece, he encontrado una forma de vivir con ella y hacer una diferencia en el presente. La mujer de blanco. No estaba preparado para lo que iba a vivir esa noche. Llevaba más de 10 años como paramédico y había visto de todo, desde accidentes automovilísticos devastadores hasta sobredosis y heridas de bala.
Sin embargo, nada de eso me preparó para la llamada que recibimos a las 2 de la madrugada. Estaba con mi compañero, Luis, cuando sonó el tono agudo de la radio. Unidad 13, tenemos un reporte de una mujer atropellada en la carretera 47, cerca del kilómetro 18. Por favor, procedan con urgencia. La voz en la radio era firme, pero había un tono subyacente de inquietud que no podía pasar desapercibido. Luis y yo nos miramos, y en cuestión de segundos, estábamos en la ambulancia, conduciendo a toda velocidad hacia el lugar. La carretera 47 era conocida por ser peligrosa durante la noche. Estrecha, sin iluminación adecuada y rodeada de espesos bosques, se había ganado una reputación siniestra entre los locales. Mientras nos acercábamos al kilómetro 18, la niebla comenzó a espesarse, creando un ambiente casi irreal. La visibilidad era escasa y apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros frente a nosotros. A la distancia, vi algo que parecía una figura blanca moviéndose lentamente al borde de la carretera. Ahí está, pensé, y señalé a Luis que redujera la velocidad. Al acercarnos, vimos a una mujer, claramente herida, vestida con un vestido blanco empapado de sangre. Se tambaleaba y su expresión era una mezcla de miedo y confusión. Nos detuvimos y salimos de la ambulancia. Me acerqué a ella con cautela, tratando de no asustarla. Al llegar a su lado, pude ver que tenía múltiples heridas en las piernas y los brazos. La sangre brotaba de una herida profunda en su cabeza. La ayudé a sentarse en la camilla que Luis había preparado rápidamente y comenzamos a atender sus heridas. No dijo una palabra durante todo el proceso. Sus ojos estaban fijos en algún punto distante y su respiración era irregular. Mientras la estabilizábamos, noté que su vestido, aunque desgarrado y sucio, parecía antiguo, como de otra época. Había algo extrañamente fuera de lugar en su apariencia. La subimos a la ambulancia y nos dirigimos al hospital más cercano, el Hospital San Gabriel, que estaba a unos 30 minutos de distancia. Durante el trayecto, intenté hablar con ella, pero no respondía. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente al techo de la ambulancia. Llegamos al hospital y, con la ayuda del personal de urgencias, la trasladamos a una camilla. Fue en ese momento que noté algo extraño. Había una mancha de sangre en la camilla, pero no había rastros de ella en el camino desde la ambulancia hasta la sala de urgencias. Era como si la sangre se hubiera detenido en el momento en que cruzamos la puerta del hospital. Mientras los médicos se hacían cargo, Luis y yo nos retiramos a la sala de espera para completar el papeleo. Después de unos minutos, uno de los médicos se acercó con una expresión de confusión en su rostro. «No encontramos a la mujer que trajeron», dijo. «¿Están seguros de que la dejaron aquí?» No podía creer lo que estaba escuchando. «Sí, la trajimos hace apenas unos minutos», respondí. Volvimos a la sala de urgencias, pero no había rastro de ella. Las camas estaban vacías y los pasillos, silenciosos. Preguntamos a todo el personal disponible, pero nadie había visto a una mujer con las características que describimos. Decidimos revisar las cámaras de seguridad del hospital. Las imágenes mostraban claramente la ambulancia llegando y a Luis y a mí entrando con la camilla. Sin embargo, la camilla estaba vacía. No había rastro de la mujer en las grabaciones. Aturdidos y sin respuestas, regresamos a la ambulancia. Luis se mantenía en silencio, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Yo también sentía una inquietud profunda, una sensación de que algo sobrenatural había ocurrido. Decidimos regresar al lugar donde la recogimos, esperando encontrar alguna explicación. La carretera estaba aún más oscura y la niebla se había intensificado. Al llegar al kilómetro 18, encontramos marcas de sangre en el asfalto, exactamente donde habíamos recogido a la mujer. Sin embargo, no había señales de un accidente ni de ningún otro vehículo. De repente, escuché un susurro débil, como un gemido que provenía del bosque cercano. Luis y yo nos miramos, y con linternas en mano, nos adentramos en el espeso bosque. El sonido nos guió hasta un claro, donde encontramos un viejo y deteriorado coche envuelto en la maleza.
Al inspeccionarlo, descubrimos que el coche tenía placas de más de 30 años de antigüedad y que había sido abandonado hace mucho tiempo. Dentro del coche, en el asiento trasero, encontramos restos humanos. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, pero el vestido blanco aún era reconocible. Al revisar los documentos del coche, descubrimos que pertenecía a una mujer llamada Elena García, quien había desaparecido en circunstancias misteriosas hace 3 décadas. La realización de este descubrimiento fue abrumadora. La mujer que habíamos recogido no era un ser vivo, sino una entidad atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando ayuda que nunca llegó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras intentaba procesar lo que habíamos vivido. Regresamos a la ambulancia en silencio, aún tratando de asimilar los eventos de la noche. Decidimos no reportar lo que habíamos encontrado, sabiendo que nadie nos creería y que nuestras carreras estarían en peligro. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche se quedó grabado en nuestras mentes, una constante recordatoria de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar. A partir de ese momento, cada vez que conducía por la carretera 47, no podía evitar sentir una presencia observándome desde la oscuridad. Sabía que la mujer de blanco, Elena García, seguía ahí, esperando a que alguien finalmente escuchara su historia y le diera el descanso que tanto merecía. El hospital abandonado. Mi nombre es Alejandro Morales y llevo apenas 6 meses trabajando como paramédico. Siempre he sentido una extraña fascinación por la noche, con su calma aparente y su aire de misterio. Sin embargo, nunca imaginé que mi primer turno nocturno en un hospital abandonado marcaría un antes y un después en mi vida. Habíamos sido asignados al viejo Hospital San Felipe, un lugar que había estado cerrado por más de una década. Debido a una emergencia sanitaria, el hospital fue reabierto temporalmente para alojar a pacientes en crisis, ya que los centros médicos de la ciudad estaban desbordados. El edificio tenía una historia oscura, conocida por experimentos médicos inhumanos y numerosas muertes sin resolver. Aunque estas historias eran populares entre los locales, siempre las había considerado simples leyendas urbanas. La noche comenzó de manera tranquila. Mi compañero, Miguel, y yo llegamos al hospital alrededor de las 10 de la noche. El edificio se erigía imponente en medio de la oscuridad, con ventanas rotas y grafitis en sus paredes. La luz de nuestras linternas revelaba el deterioro del lugar, con pasillos llenos de polvo y habitaciones abandonadas. Instalamos nuestro equipo en una de las pocas salas que aún estaba en condiciones decentes y comenzamos nuestra guardia. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvía más pesado. El sonido del viento filtrándose por las ventanas rotas y los ecos de nuestros propios pasos creaban una atmósfera inquietante. A las 2 de la mañana, recibimos una llamada de emergencia. Un paciente en crisis necesitaba atención inmediata. Miguel y yo nos dirigimos a la habitación indicada, donde encontramos a un hombre joven, visiblemente alterado, que decía sentirse observado y escuchaba voces. Lo estabilizamos y lo trasladamos a una sala más segura. Después de dejar al paciente bajo supervisión, Miguel salió a fumar un cigarrillo y me quedé solo en nuestra sala de guardia. Fue entonces cuando comenzaron los fenómenos extraños. Primero, escuché un susurro, tan débil que pensé que era el viento. Pero los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces ininteligibles que parecían provenir de las paredes mismas. Mi primer instinto fue racionalizarlo, atribuyéndolo a la antigua estructura del edificio. Sin embargo, las cosas se pusieron más extrañas. Las luces comenzaron a parpadear y un frío inexplicable invadió la sala. Revisé la fuente de alimentación, pero no encontré ningún problema evidente. Decidí salir a buscar a Miguel, esperando que su presencia me proporcionara algo de tranquilidad. Al recorrer los pasillos oscuros, me di cuenta de que no estaba solo. Sentía una presencia detrás de mí, una sombra que se movía a mi ritmo. Aceleré el paso, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Llegué al lugar donde Miguel había estado, pero no lo encontré. En su lugar, hallé su cigarrillo aún encendido en el suelo, rodeado de una extraña mancha oscura.
Desesperado, comencé a buscarlo por todo el hospital. Cada habitación que abría parecía más lúgubre que la anterior. En una de ellas, encontré antiguos equipos médicos cubiertos de polvo y documentos esparcidos por el suelo. Curioso, comencé a leer algunos de los papeles. Eran informes de experimentos médicos realizados en pacientes sin su consentimiento, describiendo procedimientos brutales y muertes dolorosas. Un nudo se formó en mi estómago mientras leía sobre las atrocidades que habían ocurrido en ese lugar. Mientras avanzaba, las voces se hacían más claras. Parecían llamarme por mi nombre, susurrando secretos oscuros y llenos de desesperación. Me detuve frente a una puerta que parecía estar en mejores condiciones que las demás. Sentí una atracción inexplicable hacia ella, como si algo dentro me estuviera llamando. La abrí con cautela y, al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La habitación estaba iluminada por una luz tenue y parpadeante. En el centro, había una vieja camilla con correas de cuero desgastadas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y frases escritas en un idioma que no reconocía. Al acercarme a la camilla, vi una figura oscura aparecer en el rincón de mi visión periférica. Me giré rápidamente, pero no había nada. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero tenía que encontrar a Miguel. Decidí revisar las cámaras de seguridad del hospital, esperando obtener alguna pista sobre su paradero. Me dirigí a la sala de control y encendí los monitores. Para mi sorpresa, las cámaras mostraban imágenes distorsionadas y llenas de interferencias. Sin embargo, en una de ellas, pude ver a Miguel caminando por uno de los pasillos, seguido de cerca por una sombra oscura. Intenté contactarlo por radio, pero no obtuve respuesta. Seguí la ruta que había visto en la cámara, llegando a un ala del hospital que no habíamos explorado. El ambiente se volvía más opresivo con cada paso. Al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta. La empujé suavemente y entré en una habitación completamente oscura. Encendí mi linterna y lo que vi me dejó sin aliento. Miguel estaba sentado en una esquina, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Al acercarme, noté que sus labios se movían, como si estuviera murmurando algo. Intenté sacudirlo para que reaccionara, pero parecía estar en un trance profundo. En las paredes de la habitación había más símbolos y frases, similares a los que había visto antes. Desesperado, intenté arrastrar a Miguel fuera de la habitación. Al hacerlo, sentí una fuerza invisible empujándome hacia atrás. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad y las voces se volvieron ensordecedoras. En ese momento, entendí que el hospital no quería que nos fuéramos. Algo oscuro y maligno nos mantenía prisioneros. Con todas mis fuerzas, logré llevar a Miguel de regreso a nuestra sala de guardia. Lo recosté en una camilla y traté de estabilizarlo. Lentamente, comenzó a recuperar la conciencia, pero estaba claramente traumatizado. No pude obtener ninguna explicación coherente de él sobre lo que había sucedido. Decidí que no podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar. A pesar de la tormenta que aún rugía afuera, teníamos que salir. Ayudé a Miguel a ponerse de pie y nos dirigimos a la salida. Mientras caminábamos por los pasillos, sentí que las sombras nos seguían de cerca, susurrando y acechando en cada rincón. Finalmente, llegamos a la puerta principal y salimos al exterior. La lluvia fría nos recibió, pero nunca había sentido un alivio tan grande. Nos subimos a la ambulancia y nos alejamos rápidamente del hospital. A través del retrovisor, vi cómo las luces del edificio parpadeaban una última vez antes de desaparecer en la distancia. Regresamos a la base y reportamos lo sucedido a nuestros superiores. Nos dieron unos días de descanso para recuperarnos, pero sabía que nunca olvidaría esa noche. Miguel renunció poco después, incapaz de superar el trauma. Yo, por mi parte, decidí seguir adelante con mi carrera, pero con una nueva comprensión del miedo y del lado oscuro de la humanidad. Desde entonces, cada vez que paso cerca del Hospital San Felipe, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas oscuras que acechan en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Y aunque sigo trabajando como paramédico,
Nunca olvidaré la noche en la que enfrenté el verdadero terror en un lugar que debería haber sido un refugio, pero que en realidad era una trampa mortal. La llamada del suicida. No soy alguien que se asuste fácilmente. Mi nombre es Javier Ruiz y llevo más de 15 años trabajando como paramédico en la ciudad de Monterrey. He visto de todo: accidentes fatales, víctimas de violencia doméstica y los rostros de personas al borde de la muerte. Sin embargo, hay algo en los intentos de suicidio que siempre me ha dejado una marca indeleble en el alma. Hay un vacío en los ojos de aquellos que han decidido abandonar esta vida, un desespero que no se puede describir con palabras. Esta noche no sería la excepción, aunque en el momento no lo sabía. La lluvia caía torrencialmente, creando un ritmo ensordecedor en el techo de la estación de paramédicos. Los relámpagos iluminaban el cielo de manera intermitente, como si el mismo cielo estuviera en guerra. Mi compañero, Raúl, y yo estábamos revisando el equipo cuando sonó la alarma. Una llamada de emergencia había entrado: un intento de suicidio en una casa antigua a las afueras de la ciudad. El nombre de la víctima nos resultaba familiar: Daniel López. Habíamos acudido a su casa en varias ocasiones en el pasado. Siempre lograba sobrevivir, a pesar de sus repetidos intentos. Sabíamos que estaba pasando por un infierno personal, pero esta vez había algo en la voz del operador del 911 que nos hizo sentir que era diferente. Condujimos a través de la tormenta, la visibilidad reducida a apenas unos metros por la intensa lluvia y los relámpagos. La carretera que llevaba a la casa de Daniel estaba llena de baches y rodeada de árboles viejos que se mecían violentamente con el viento. No era una ruta fácil, especialmente en esas condiciones. El GPS nos guiaba, pero incluso con la tecnología moderna, uno podía perderse fácilmente en ese laberinto de caminos rurales. Finalmente, llegamos a la casa. Era una estructura antigua, de esas que parecían salir de una película de terror. La madera estaba podrida en algunos lugares, y las ventanas estaban cubiertas de moho y telarañas. Las luces dentro de la casa parpadeaban, reflejando el caos de la tormenta. Entramos rápidamente, las linternas en mano, y comenzamos a buscar a Daniel. El interior de la casa estaba en un estado deplorable, con muebles rotos y papeles esparcidos por todas partes. Encontramos a Daniel en el segundo piso, en su dormitorio. Estaba tirado en el suelo, inconsciente, con una botella de pastillas vacía a su lado. Raúl y yo nos movimos rápidamente, evaluando su condición. Su pulso era débil, pero aún estaba vivo. Comenzamos a administrar primeros auxilios y prepararnos para llevarlo al hospital. Mientras trabajábamos, algo en la habitación captó mi atención. En la pared había recortes de periódicos y fotos de Daniel en diferentes etapas de su vida. Una foto en particular me llamó la atención: Daniel, sonriente, con su familia. Era una imagen feliz, en marcado contraste con el hombre que ahora yacía ante nosotros. De repente, la temperatura de la habitación pareció bajar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No soy supersticioso, pero algo no se sentía bien. Los relámpagos iluminaban la habitación de manera intermitente, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Intenté sacudir esa sensación, enfocándome en la tarea en mano. Logramos estabilizar a Daniel y lo trasladamos a la ambulancia. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y los truenos retumbaban como si el cielo estuviera a punto de romperse. Mientras conducíamos de regreso al hospital, no podía dejar de pensar en esa foto y en cómo había llegado Daniel a ese punto. Su rostro, incluso inconsciente, reflejaba un dolor profundo, algo que iba más allá de lo físico. El trayecto al hospital fue tenso. Raúl monitoreaba los signos vitales de Daniel mientras yo me concentraba en la carretera. La tormenta no daba tregua, y cada relámpago parecía iluminar nuevas formas de inquietud en mi mente. Finalmente, llegamos al hospital y entregamos a Daniel al equipo de urgencias. Hicimos el papeleo habitual, pero algo en el ambiente seguía perturbándome. Esa noche, al regresar a la estación, no pude dejar de pensar en Daniel.
¿Qué era lo que lo llevaba a intentar suicidarse una y otra vez? Decidí investigar un poco más sobre su vida. Utilicé mi teléfono para buscar su nombre en internet y descubrí que había sido un empresario exitoso, con una familia hermosa. Sin embargo, hace unos años, un trágico accidente automovilístico había matado a su esposa e hijos. Desde entonces, su vida había sido una espiral descendente. La tristeza que había sentido antes se transformó en una profunda compasión. Entendía su desesperación, aunque no podía justificar sus intentos de suicidio. Sentí la necesidad de hacer algo más, de alguna manera ayudarlo a encontrar un camino hacia la recuperación. Decidí que al día siguiente iría a visitarlo al hospital y trataría de hablar con él, ofrecerle apoyo de alguna manera. Sin embargo, cuando llegué al hospital la mañana siguiente, me encontré con una noticia devastadora: Daniel había fallecido durante la noche. No había resistido el último intento. Sentí una mezcla de tristeza y frustración. Habíamos hecho todo lo posible, pero no había sido suficiente. En su habitación, encontré una carta dirigida a quien la encontrara. Era una nota escrita a mano, llena de desesperación y remordimiento. Daniel se culpaba a sí mismo por la muerte de su familia y no podía soportar vivir sin ellos. Sus palabras eran un grito de ayuda que nadie había podido escuchar a tiempo. El resto del día fue un torbellino de emociones. La sensación de fracaso era aplastante y no podía dejar de pensar en lo que más podría haber hecho. Esa noche, al intentar dormir, fui atormentado por sueños inquietantes. En mis sueños, veía a Daniel, su rostro reflejando tanto dolor y tristeza que era difícil de soportar. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón latiendo desbocado. A la mañana siguiente, decidí que tenía que hacer algo para honrar la memoria de Daniel y ayudar a otros en situaciones similares. Me ofrecí como voluntario en una línea de ayuda para personas en crisis. Quería asegurarme de que, al menos, algunos de ellos recibieran el apoyo que Daniel no había tenido. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la imagen de Daniel seguía en mi mente, encontraba consuelo en el hecho de que estaba haciendo algo positivo. Sin embargo, una noche, mientras regresaba a casa después de un turno en la línea de ayuda, sentí una presencia extraña. El aire se volvió denso, y el ambiente se tornó frío, similar a lo que había sentido en la casa de Daniel. Al llegar a casa, encontré una nota en mi mesa. No había forma de que alguien pudiera haber entrado, ya que tenía todas las puertas cerradas con llave. La nota simplemente decía: gracias. No había firma, pero sabía en mi corazón que era de Daniel. Sentí una mezcla de alivio y paz, como si finalmente hubiera encontrado una forma de perdonarse y descansar. Desde entonces, he seguido trabajando como paramédico, pero también dedico tiempo a ayudar a aquellos en crisis. La experiencia con Daniel me enseñó que, a veces, lo que las personas necesitan no es solo atención médica, sino una conexión humana, alguien que escuche y comprenda su dolor. La tormenta que azotó aquella noche aún permanece en mi memoria, pero ya no la veo con temor. En cambio, la veo como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de estar allí para los demás. Porque, a veces, una palabra de aliento o un gesto de compasión puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y aunque no pude salvar a Daniel, su historia me impulsó a salvar a muchos otros.